Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Occidente debe exigir justicia para las víctimas de Jaranwala. Los gobiernos de Occidente deben exigir justicia para las víctimas del peor caso de persecución de cristianos en Pakistán, sostiene un sacerdote que se encontraba en el lugar cuando se produjeron los hechos atroces. El padre Abid Tanvir, vicario general de la diócesis de Faisalabad, afirma que la presión internacional es vital para garantizar el procesamiento de los culpables de los ataques de Jaranwala en la provincia de Punjab, en Pakistán. Medios de comunicación informaron que en un solo día se desató una turba de 7.000 personas en Jaranwala y el padre Tanvir dijo que atacaron un total de 26 iglesias y capillas, así como un cementerio y cientos de casas. Los obispos de Pakistán han descrito lo ocurrido como el peor suceso contra cristianos en la historia del país. En una entrevista concedida a la Fundación Pontificia ACN, el padre Tanvir ha asegurado que Pakistán, cuya economía se tambalea, estaría abierto a escuchar los llamamientos de las potencias occidentales, de las que depende en términos de comercio y ayudas. En una visita a la oficina de ACN en Reino Unido, el padre Tanvir ha descrito la ira y el odio de la muchedumbre cuando entró en Jaranwala el día del atroz suceso y ha dicho: a menos que se haga justicia, las víctimas de Jaranwala nunca superarán lo sucedido y nunca se sentirán seguras. Los gobiernos occidentales deben exigir justicia. El gobierno pakistaní escuchará a Occidente porque lo necesita en términos de ayuda y comercio. Occidente debería escribir a nuestro gobierno y preguntarle por qué se persigue a los cristianos en nuestro país y qué se está haciendo al respecto. En las 24 horas posteriores a la tragedia del 16 de agosto, hasta 180 personas fueron detenidas y las autoridades desplegaron más de 6.000 agentes de la policía y de fuerzas militares. El padre Tanvir ha manifestado su preocupación por la corrupción en el sistema judicial de Pakistán, afirmando que solo existe un 50% de posibilidades de que se haga justicia a las víctimas de Jaranwala. Allí ha quedado claro hasta dónde están dispuestos a llegar los extremistas en la destrucción de hogares e iglesias, señaló el sacerdote, quien además añadió que sigue habiendo un miedo subyacente en mucha gente que no puede evitar preguntarse dónde y cuándo se producirá el próximo atentado. Los ataques se originaron por una acusación de blasfemia contra 2 hombres cristianos y ante el temor en las escuelas de que se produjeran más acusaciones de ese tipo, el padre Tanvir ha informado que 50 estudiantes de Jaranwala se han marchado a albergues de las cercanas Gogra y Juhanabad en Lahore. El padre Tanvir también ha elogiado a los maulanas, líderes musulmanes, por denunciar rápidamente los ataques y afirma que es fundamental que sus seguidores presten atención a su mensaje de paz y respeto a la diversidad religiosa. Los maulanas fueron muy directos en su condena de los ataques, asegurando que estos se oponen totalmente al Islam. Hablaron muy claro y sus palabras pueden marcar una gran diferencia, sobre todo porque se expresaron con valentía. Los maulanas nos aseguraron que estaban con nosotros y que harían todo lo posible para exigir que se hiciera justicia. El padre Tanvir agradeció a ACN el anuncio de la semana pasada de una ayuda de emergencia de 150.000 euros para los cristianos de Jaranwala, cuyas casas han resultado dañadas por la violencia. La Fundación Pontificia está ayudando con vestidos, electrodomésticos, ropa de cama, colchones y material escolar para los alumnos. Desde hace muchos años, ACN viene siendo de gran ayuda para nuestra diócesis, especialmente después del grave incidente en Jaranwala,
De todo corazón, queremos reconocer el gran trabajo que ha hecho el equipo y los benefactores de ACN. Tengan la seguridad de que agradecidos rezamos por ustedes, dijo el sacerdote. Obispo de Camerún pide a Europa que colabore en la creación de empleo en África para frenar la migración. En un momento en que la crisis de migración africana se profundiza en Europa, las voces de quienes están en primera línea hacen una llamada de atención urgente. Durante una visita a la sede central de la Fundación ACN, Monseñor Bruno Ateba, obispo de Marua Mokolo, en la región del extremo norte de Camerún, ha compartido su visión sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes africanos que buscan huir de la miseria en su propio continente. Su país ha servido históricamente como un corredor migratorio para muchos jóvenes africanos que a través de Chad iban a Libia, atraídos por las promesas económicas que este país ofrecía. Sin embargo, desde la caída de Gaddafi, lo que fue el dorado africano ha dejado de ser una realidad. El país está derrumbado y las miradas ahora se dirigen hacia Europa, desencadenando un flujo masivo de migrantes hacia el continente europeo, explica el obispo. La gente no tiene miedo de nada, no tiene nada que perder. La presión social que experimentan también es muy grande, así que a pesar de que tienen que cruzar el desierto del Sahara y luego el mar, se lanzan a la aventura. Muchos mueren, dice Monseñor Ateba. Monseñor Ateba enfatiza que si la gente tuviera acceso a empleo y oportunidades económicas en sus países de origen, no se verían impulsados a emigrar. Existe un claro vínculo entre las personas desplazadas, la emigración y la falta de un futuro estable. Un ejemplo de ello es el propio Camerún. Después de 50 años de independencia, siguen sin industria ni un modelo económico propio. Muchos se ven obligados a marcharse debido a la falta de oportunidades. Si logramos cambiar esto, tendremos una solución sostenible para detener el éxodo de nuestros jóvenes, afirma el prelado. Un problema básico que, según el obispo, la comunidad internacional tendría que afrontar con más decisión. Si Europa colaborara en la creación de empleo en nuestros países, no tendríamos el problema que estamos experimentando actualmente a nivel mundial, afirmó. El obispo también hace hincapié en la demografía de África, destacando su población joven en constante crecimiento. No debemos olvidar que África tiene una población muy joven y son muchos. Esta juventud representa un gran potencial para nuestro continente, pero solo si les brindamos las herramientas y oportunidades necesarias para prosperar. Recién llegado de una visita ad limina a Roma, Monseñor Ateba cuenta a ACN que habló con el Papa Francisco de las prioridades pastorales y el compromiso con el cuidado pastoral de las viudas, huérfanos y refugiados que han buscado refugio en su diócesis debido al conflicto terrorista de Boko Haram. Le conté al Santo Padre que tenemos muy presente una pastoral de proximidad como la que él ha impulsado, con el objetivo de escuchar, acoger, asistir y acompañar a todos aquellos cuyas vidas se han visto trastornadas por la violencia y la inestabilidad. Incluso en situaciones tan difíciles como la de su diócesis, que enfrenta desafíos excepcionales debido al conflicto, Monseñor Ateba está haciendo grandes esfuerzos para unir su labor pastoral con posibilidades de formación, creación de empleo e inserción en la vida activa de jóvenes desplazados por el conflicto. Por ejemplo, menciona Ateba, un centro de actividades para jóvenes financiado por ACN en el campo de refugiados de Minaguao, parroquia de Samay, que acoge a 80.000 refugiados de la vecina Nigeria que han huido de las garras de Boko Haram. Gracias a este proyecto, estas personas reciben atención pastoral y al mismo tiempo adquieren habilidades para realizar pequeños trabajos, como la reparación de zapatos, de ordenadores y labores de costura, lo que les permite encontrar un trabajo con los que pueden subsistir. El compromiso de la Iglesia es un faro de esperanza en medio de la adversidad. Sin embargo, el obispo Bruno Ateba llama a la comunidad internacional a unirse en apoyo a estas importantes iniciativas de desarrollo. La Iglesia y organizaciones como ACN continúan desempeñando un papel crucial en brindar apoyo y asistencia a aquellos afectados por las crisis de seguridad y migratoria, pero la colaboración entre gobiernos y la comunidad internacional sigue siendo esencial para abordar estos desafíos y buscar soluciones a largo plazo, afirma Monseñor Ateba.
Llamamiento a la oración y el ayuno por la paz en Tierra Santa. La Fundación Pontificia ACN se unió a los obispos católicos de Tierra Santa en su llamamiento a una jornada de oración y ayuno por la paz que tuvo lugar el martes 17 de octubre. El llamamiento fue expresado por el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, en nombre de todo el episcopado católico de Tierra Santa. Una vez más, nos encontramos en medio de una crisis política y militar. De repente, nos hemos visto catapultados a un mar de violencia sin precedentes, manifiesta el patriarca, refiriéndose al conflicto militar que estalló entre organizaciones palestinas armadas y las Fuerzas Armadas israelíes y que ya ha causado la muerte de cientos de civiles. El odio, que desgraciadamente ya vivimos desde hace demasiado tiempo, aumentará aún más y la consiguiente espiral de violencia creará más destrucción. Todo parece hablar de muerte, afirma el cardenal Pizzaballa, añadiendo que en este tiempo de dolor y consternación no queremos permanecer impotentes, no podemos dejar que la muerte y su aguijón sean la única palabra que oigamos. Para suplicar a Dios por la paz, el patriarca Pizzaballa pidió que todos los católicos de Tierra Santa se unieran en una jornada de ayuno, abstinencia y oración. Organicemos momentos de oración con adoración eucarística y rezo del rosario a nuestra Santísima Virgen María. Aunque probablemente en muchas partes de nuestras diócesis las circunstancias no permitan grandes reuniones, es posible organizar momentos comunes de oración sencillos y sobrios en las parroquias, las comunidades religiosas y las familias, comentó el cardenal Pizzaballa. En comunión con este llamamiento, ACN pidió a sus benefactores y amigos unirse también a esta y a todas las jornadas de oración con este propósito. La presidenta ejecutiva de ACN, Regina Lynch, recientemente hizo un llamamiento a la oración por la paz en Tierra Santa, invitando a benefactores y amigos a participar en las diversas iniciativas de oración previstas para rezar por la siempre vigente necesidad de paz en el mundo. Se recuerda también que el 18 de octubre, cientos de miles de niños de todo el mundo se inscribieron para participar en la iniciativa 1.000.000 de niños rezando el rosario, en la que la paz en Tierra Santa fue una de las intenciones primordiales de la campaña durante el presente año. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.